Hola, esta es una nueva bitácora de Pictopía. Hoy vamos a hablar nuevamente de comentarios acerca de libros. Este libro que voy a comentar es un libro de un sujeto que yo no conocía. Es un autor, un cuentista y novelista, pero no es una novela de él prácticamente, sino que es una especie de... y tampoco es una biografía, es una búsqueda de datos acerca del autor. Palabras anteriores, agradecer mucho a quien me regaló este libro, puesto que este libro no compré yo, sino que me lo regalaron. Y bueno, dentro de eso, el hecho de que me lo hayan regalado me permitió también conocer a un autor que me invita quizás a, y nos puede invitar a tratar de averiguar más acerca de su obra. Este libro se llama Un hombre flaco y retrato de Julio Ramón Ribeiro. Acá, como ustedes pueden ver, a ver si se ve bien. Un hombre flaco, retrato de Julio Ramón Ribeiro. ¿Quién es este sujeto? No, yo no lo conocía, no tenía idea, hasta que este libro cayó en mis manos. Es un libro de la editorial de la Universidad Diego Portales de mi país y es un libro, como podemos ver, es un libro que tiene 166 páginas. El autor, bueno, el autor es un periodista, Daniel Tittinger, me imagino. No creo que sea Tittinger, sino que Tittinger. Y ustedes pueden ver la foto. Es un libro de fácil lectura y es un libro... Este hombre es peruano, no tenía idea, no lo conocía. Es un sujeto peruano y es un sujeto que al parecer tuvo una vida un poco compleja, según él. Lo que este autor plantea es la vida de los decadentes. Le gustaba, hay como una especie de atmósfera, una especie de mito detrás de él, por lo que mantiene, por lo que cuenta el libro, hay un mito donde él es un, no sé si un poeta maldito, pero es un sujeto que habla acerca de las personas, de los, como yo llamo, los invisibles, acerca de las personas que viven tragedias, los pobres, los abandonados, los que tienen que sufrir. Él, curiosamente, murió de cáncer, un fumador brutal, y él mantenía su idea de ser él, considerarse un perdedor, plasmarlo en su obra. Y acá hay un aspecto bien interesante que tiene que ver con el constructivismo, que es algo que siempre he tratado yo de hablarlo, siempre he tratado de exponerlo en los distintos videos. Pero hay una... Ay, se me perdió la página. Hay una... Lo principal es que él tiene una vida, una vida que, según él, era una vida de fracaso, de pérdida y de perdedores. Sin embargo, a medida que vamos avanzando el libro, nos damos cuenta que él no era tan miserable como se autopercibía. Él era un sujeto que tuvo, sí, reconocimiento en su país, reconocimiento en Europa y, bueno, se murió de cáncer, pero si fumaba, lógico que se iba a morir. Hay un par de líneas, hay un par de páginas que a mí me gusta de este libro, porque no es una biografía. Curiosamente, estos escritores les gusta o saben o su narcisismo lo hace escribir, y así como el narcisismo hace hacer videos, y este narcisismo lo lleva a casi a todos los escritores, pero partiendo por él, lo lleva a hacer un diario de vida. Y mediante ese diario de vida, el autor trata de reconstruir la historia de él. Se entrevista con amigos, se entrevista con la esposa y el misterio que está detrás en la vida de este autor es el hecho de si tuvo un amante o no. No es lo más importante, pero es algo que a mí me gustó y me llamó la atención porque dentro de las cartas, dentro del diario de vida que él llevaba, la esposa, quien se queda con todos los derechos y tiene los diarios de vida, no quiere publicar porque le da vergüenza. No sé si este sujeto, no queda claro, venía de una familia burguesa, aristócrata del Perú, o era un sujeto normal en términos de socioeconómico que empieza a escribir acerca de las desgracias, porque él se sentía un desgraciado.
una de las cosas que a mí me impresionan tienen que ver con el constructivismo y tienen que ver con lo que nosotros plasmamos de nosotros en la obra. Algunos sostienen, como yo alguna vez sostuve, que nosotros escribimos ficción muy, muy lejos de lo que nosotros somos. Pero eso es imposible. El observador siempre está dentro del observado. Y eso no lo digo yo, lo dice Maturana, lo dice el constructivismo, lo dice Varela. Y acá voy a leer un párrafo que a mí me gustó mucho. ¿Cuánto puede parecerse un hombre a su obra? Ribeiro era tímido, modesto y silencioso, como los personajes de sus cuentos. En 1983, la revista Oiga recordó cómo jugaba con sus amigos de la universidad a encontrar personajes ribeirianos por la calle. Con frecuencia designábamos con ese adjetivo a aquel hombre que llevaba el peso de la mediocridad en el rostro, cierta mirada gastada y rutinaria, quizás con una incipiente calvicie, un traje mal cortado o una poco acertada combinación entre un saco y un pantalón de ternos diferentes, zapatos opacos, etc. Es decir, él, que se autopercibía como un sujeto fracasado, como un sujeto perdedor, buscaba, pensaba, este escritor, porque leí esta búsqueda, porque para mí no es una biografía, es una búsqueda, es un trabajo periodístico, no es un trabajo literario, no hay una biografía detrás, no hay un contar su historia, sino que contar una particularidad de su historia, contar un episodio que ustedes, bueno, si lo leen pueden darse cuenta. ¿Para qué voy a adelantar? Sobre todo, marca esta idea del autor. ¿Puede el autor separarse de su obra o de su idea o de sus obsesiones? Yo creo que no. Nosotros somos lo que escribimos, somos lo que plasmamos, somos lo que hablamos. Y cuando tratamos de hacer algo objetivo, no se puede. Por eso es que la interpretación no tiene validez para mí, porque la interpretación no es un hecho objetivo de un objeto, sino que la interpretación es una descripción que parte por lo que nosotros pensamos, por lo que nosotros creemos y por lo que nosotros somos. Eso es la interpretación. Y yo creo que eso es lo que Ribeiro trataba de hacer con sus personajes. Trataba de escribir una vida miserable sintiéndose el miserable. Ustedes me pueden decir, pero si él no era miserable, ¿cómo hablaba de los miserables? Porque quizás alguna vez lo fue. Como él se sentía feo, delgado, miserable, con el peso existencial. Él sus primeros cuentos los basó en Kafka. Un libro interesante que me gustó, pero la gracia del libro, aparte de este trabajo periodístico de búsqueda, para mí es y quizás para varios, porque yo no conocía a Juan Ramón Ribeiro, es la puerta de entrada a su obra, a sus novelas, a su descripción del mundo. Pensaba yo, dentro de un desvarío bastante inocente, ¿será una especie de Bukowski peruano? No, no lo sé, no sé. De Perú casi siempre tenemos la idea de Mario Vargas Llosa y de varios personajes contemporáneos de la generación del 50 que participaban del boom latinoamericano. Que eso es algo de lo que yo quiero hablar. No sé si en este video o más adelante, porque este video va a ser largo. Yo me detengo a por qué los escritores, sabiendo cuando tienen ya un poco más de éxito, deciden escribir sus memorias. Es como si supieran que en el fondo, a pesar de sentirse miserables, van a llegar a ser unos sujetos completamente famosos y la humanidad necesita conocer de ellos. Por eso yo dejo mis memorias. Y de esas memorias se puede construir y reconstruir lo que la vida de él, las obsesiones y el por qué. Se puede reconstruir y lograr determinar por qué él escribió lo que escribió. No, es decir, cuánto hay de ellos en su escritura, en su obra. Yo creo que acá hay, pero hay de lo que él se percibe, de cómo él se autopercibe. Poeta maldito, escritor maldito, hay varios. Bolaño también, hay una especie de mito, hay una especie de imagen, y diría de mito acerca del escritor perdedor, del escritor alcohólico, del escritor que pelea en los bares, del escritor que anda como la mierda por todo el mundo, pero tiene el don de poder relatar de una manera inteligente
No son diversos tipos de ficciones. Desde la técnica, este libro es curioso, es curioso. Yo no sé qué edad tiene el periodista escritor, del año 77, tiene que tener 30 y... debe tener como 38 años, 37 años quizás, debe él tener. No menos, pues 20 y tantos. No, 30 y algo. Tiene que tener 30 y algo. Debe haber vivido su juventud al alero de Alberto Fuguet. La escritura es muy, no posmoderna, pero es muy post-Macondo. Fuguet intentó de crear un movimiento que fuese en contra del boom latinoamericano, que fuese lo opuesto. Y acá está, bueno, Fuguet, varios escritores chilenos, y hay varios argentinos, pero hay uno en especial que lanzó un libro de cuentos rapados. Voy a ver, rapados se llama cuento, es en los años 90. Voy a buscarlo y voy a ponerlo en la descripción acá, ahí. Y él escribe desde esa perspectiva, desde ese estilo, desde esa estructura, esta estructura fuguetiana que llamo yo. A mí no me gusta, sí leí Fuguet alguna vez, pero es una especie de avanzar e ir contando y después narrar en cursiva desde lo editorial algunas visiones de personales y algunas visiones que le contaban. Y hay una mezcla muy posmoderna desde un relato fragmentado. Para mí suena muy bonito lo que yo digo, pero este relato fragmentado de distintos narradores, de distintas visiones, no es nueva. Y es muy de Fuguet porque hay, bueno, algo más de ciudad, más de... No, citadino, no sé, más de ciudad quizás. Es lo que hay con este sujeto. Amigo de Mario Vargas Llosa, un fuguetiano, bueno, no era fuguetiano, no sabía, no conocía Fuguet, pero una escritura un poco más realista, a diferencia del boom latinoamericano, de los amigos de él, de Bryce Echenique, y Vargas Llosa son los que me acuerdo, estos sujetos que vivieron en el boom donde se exploraron las formas más creativas del escribir, tales como fragmentación del yo, llevar el lenguaje a sus límites más altos, en el sentido de jugar con las palabras. Como si leemos Rayuela, ahí podemos ver cómo Cortázar jugaba con las formas. Hay una página que cuando yo lo leí, que era muy pequeño, no pequeño, pero era muy joven, estaba en la adolescencia, que me impresionó, donde escribía interlineado, pero no se los voy a adelantar. El asunto es que una cosa, hay algo que yo no entiendo, y es algo que yo siempre me he preguntado, como lo mencioné, ¿por qué las memorias? Porque es como que yo dijera, voy a escribir, escribo y después me va bien, y digo, voy a memorias de él.